Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast cristiano favorito, El Trono de Aslan, en la Mesa de Piedra. Estoy muy contento de que estemos aquí y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial para mí y para el programa, una fan muy fiel. Nunca se lo pierde y en esta ocasión nos toca compartir con ella este espacio. Ella es Solange Gómez. Solange, Solange, por favor. para Los políglotas. para los francis. Pero yo le digo tía Sol. Desde que la conozco de allá de hace 23 años, casi 24. Pero bueno, tía, bienvenida. Hola. Hermana Sol. Hermana Sol. ¿Cómo le va? Muy bien. Hermana Sol, Maeta Sol, mi Solange. Bueno, todos los apodos que había así por haber. Uh-huh. ¿Qué tal? Pues es extraño porque normalmente estoy del otro lado de la pantalla, sentada un lunes viendo tu podcast. Regularmente anda Ceci ahí alrededor mío. Tía, mira, tía, ¿qué no sé qué? Le mandamos un saludo a Cecia. Saludos a Cecia. Te amamos. Te amamos, chacha. Y no me imaginé nunca poder estar aquí. O sea, llegar a estar un día ¿Por qué no? No sé, digo, para mí era siempre como que, wow, invita gente bien acá y de pronto, ¿qué le parece si participa? Y yo, wow, órale. Nah, no hay gente muy acá ni gente menos acá. Todos somos hijos de Dios. Exactamente. Y lo importante no es ganar, sino saber competir. No hay que llegar primero. Pero hay que saber llegar. Exactamente. Lo dijo el profeta José Alfredo Jiménez. Pues bueno, bienvenida. Qué gusto poder compartir este espacio. Le decía antes de empezar a grabar que probablemente no va a ser tan complicado porque nos conocemos de toda mi vida. Eso no toda su vida, pero toda la mía. Pero a lo mejor hay cosas que yo desconozco o que las conozco de una versión, no de su propia boca. Entonces vamos a ir platicando. Pues primeramente, ¿cómo nos conocemos? Quiero que usted me diga esa historia. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos un 10 de octubre de 1998. Un sábado 10 de octubre de 1998. Recuerdo que te llevaron a casa de mis abuelitos, que era donde yo vivía. Vivíamos ahí en San Nicolás, cerca de la Clínica 6, y tú naciste en la Clínica 6. Entonces, te llevaron, eras pequeñito, y te conocí así. Y recuerdo que yo era una niña pequeña también. Fui una tía joven. Tenía 11, acabo de cumplir 11 años, así es que no se pongan a echar cuentas sobre mi edad, por favor. Si son listos lo van a descubrir. Ya sé. Pero bueno. Acaba de cumplir 11 años, mi primer sobrino, la Bendy mayor. Y ya pues desde entonces formaste parte de nuestra familia. Y pues ya creció la criatura, ya hasta se nos va a casar. Ya. Las cosas pasan, el tiempo pasa. Había una canción, ¿no? De algo así, cambiar las cosas, cambiar la vida. Es Doal. ¿No era Berel? No, Berel es Pinta con confianza, pinta con verdad. Berel. Ajá. Tronco soy. Pero bueno, sí, lo que me cuenta la familia es que ese año, del 98, pues fue un año medio agridulzón. Muy feo. Por ciertas situaciones, pero que, pues bueno, aquí estamos. Mucha tragedia familiar, varios decesos, especialmente dirigidos hacia, pues, más hacia tu mamá o ustedes, ¿no? Porque pues no nada más fueron 2 pérdidas por lado de la familia Gómez, sino aparte de la muerte de tu abuelita Paula, por lado de los Guevara. Entonces, pues, de puro milagro naciste sin traumas, criatura. Pues bueno, eso luego lo hablamos, eso luego lo comento. Pero sí, digo, obviamente yo no recuerdo nada, no pude conocer a mi abuela paterna, que la neta me da mucho orgullo y gusto el que ella me haya puesto el nombre, prácticamente. O sea, es como que, bueno, no la conocí, pero una gran parte de ella está en mí, que es mi nombre, ¿no? Es su nombre. Entonces, bueno, es como que algo chido de que, bueno, se fue, pero me dejó algo que a mí me encanta mi nombre y es como, no hay muchos Josafats, pero bueno, nos conocimos en el 98 y a partir de ahí creo que hemos estado muy cercanos. O sea, obviamente ahorita vamos a platicar de mi otra tía, mi tía es hermana de mi mamá. Ahorita vamos a platicar de eso, pero creo que es de los tíos con los que hemos estado mucho en contacto. Ya hemos llegado a vivir juntos en varias etapas de la vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Pues ha estado chido porque yo, por ejemplo, a ti, a tu hermano, a tu prima, que son los 3 mayores, llegó un punto en que no los veía tanto como sobrinos, sino como primos,
porque estaba muy chica, o sea, ustedes nacieron, tú naciste cuando yo todavía era niña, y tu prima y tu hermano cuando ya era adolescente. Entonces, pues batallaba con eso, digo, no, para empezar no soy muy así hacia los niños, y luego, pues, todavía me llevan a criaturitas chiquitas y así como que, pues, no, los demás como mis primitos. Y luego ya, por ejemplo, muchos años después nació tu otro primo, hijo de tu tía, y muchísimos años después nace Ceci. Hijo de mi tía. Hijo de la tía. No, pero entonces ya para cuando nacen ellos yo ya estaba grande. Ya cuando nace Jonah yo ya estaba en mis 20 y cuando nace Cecia pues ya andaba cumpliendo casi los 30. Y pues el trato con ellos es diferente. Uh-huh. Entonces ustedes siempre me reclaman de que, ay, ¿por qué ellos no les hacen las cosas que nos hacían nosotros? Me agarraron cansada, ¿qué querías? Sí, la verdad que sí, porque les voy a contar una bien rápida. Ay, no. Antes vivíamos en una de esas etapas que vivíamos Esa juntos. no. No sé, a mi tía no había conocido a Cristo realmente o no sé qué más. De hecho estábamos haciendo trabajos para el campo de verano, o sea, sí conocí a Cristo. Bueno, pues pero me agarraron de oídas, en va, esas... porque mi prima Sama, que le mandamos un saludo, y mi carnal, que ya estuvo también aquí. Vayan a ver el podcast con mi hermano, está por aquí, está chido. Estábamos jugando, éramos niños y éramos muy imaginativos, nos inventamos un escenario cada vez, eso era muy padre. Pero esa vez estábamos jugando la pelota, tranqui, era una pelota del Pato Lucas, me acuerdo. Y mi tía, no sé... Era verde. No, yo era el me acuerdo Pato que era Lucas. verde. Era el Pato Lucas. Sí, bueno. Y no, nunca se va a olvidar esa pelota. Y no sé, mi tía, a lo mejor la hartamos mucho y yo, según yo no estaba haciendo mucho ruido, pero ella dice que sí. Y entonces me dijo, si siguen poniendo gorro, pues les voy a quitar la pelota, algo así. Fue como que, Simón. Y de repente una de esas le pegamos o no sé qué pasó, que de repente salió mi tía así, parecía Edward Scissorhands y salió con sus tijeras y ¡pah! Reventó la pelota y nosotros de que, ¿qué le pasa? Y mi abuelita de que, Solange, ¿qué te pasa? Son niñas y yo ya les había dicho, no sé, fue una experiencia muy extraña. Ok, aquí va mi parte, porque dices, hay cosas que las he escuchado versiones de otras personas y ahora quiero escucharlo de tu O sea, esa es mi versión, de su propia boca. Yo me acuerdo de eso. Ahí va la mía. Ese día estábamos en el porche de la casa haciendo unas cosas que íbamos a usar para recordar unas alas de ángel para la obra de teatro del campo de verano. Y ustedes estaban ahí. Y ¿Cuál nosotros, era? ¿La de David? Sí, puro corazón. Yeah. Entonces ustedes estaban ahí poniendo gorro y la pelota se les iba a la calle. Y luego, ¡ay, se nos fue la pelota! Y pues no los mandaban ustedes por la pelota, me mandaban a mí por la pelota. Porque yo era la tía, o sea... Mi esperanza siempre fue cuando nazcan mis sobrinos, a yo los voy a mandar a la tienda. Y no, resulta que como quiera siempre seguía haciendo los mandados. Y la pelota era una de esas. Entonces ocurrió muchas veces que me hacían ir por la pelota hasta que me enojé. Y les dije, si vuelven a aventar la pelota a la calle, se las voy a ponchar. Eso fue lo que pasó. Y pasó, una mujer de palabra. Claro, es para que vean que cumplo lo que prometo. Con las herramientas con las que servía señor, le quitó la diversión a unos pequeños niños inocentes. Pero bueno, tía, quería que empezáramos, que me contara más bien, porque de hecho sí no conozco esa parte. Hemos sido una familia, digamos, de fe, la mayor parte de lo que yo recuerdo, pero no como que al 100, ¿verdad? Fue como que medio extraño, y de hecho esa no me la sé, o sea, porque yo toda mi vida, desde que recuerdo, pues he asistido a una iglesia, asistía inclusive a otra denominación allá donde vivíamos antes. Uh-huh. Y de repente recuerdo que una vez ustedes dijeron de que, empezamos a ir a una iglesia y así fue como, pero tengo muy vago esos recuerdos. ¿Ya había un acercamiento a una iglesia, a Cristo desde siempre? ¿O cómo se movía la fe en la casa? ¿Cómo era? Ok, ¿cómo está el asunto? Creo yo que lo que afectaba mucho a la familia era como un mal adoctrinamiento, ¿sabes? En nuestra familia era muy común que, aunque conocías a Cristo, de pronto había temporadas en que dejabas de ir a la iglesia, era muy fácil, te aventabas toda la barra de novelas. Digo, me acuerdo que mis tías, mi abuelita, eran muy noveleras. Tu abuelita no. Pero y así, eran muy noveleras y era como que no veían mal escuchar música secular. Ahora no estoy diciendo, si tú lo haces eres un pecador y te vas al infierno. Pero estás de acuerdo que no contribuye con tu santificación. Eso es a lo que voy. O sea, son cosas que si bien no están estipuladas en la Biblia como pecado, no contribuyen a tu santificación. No, y era algo que se le daba más prioridad, me imagino. Exactamente. Okay. Entonces,
podías pasarte 3 horas viendo todas las novelas venezolanas, porque me acuerdo que cuando estaba chiquitilla eran las de moda, las venezolanas, pero no podías pasarte media hora leyendo la Biblia. O sea, era como que esa dualidad. Pero creo yo que parte de eso era un mal adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque después me comentan tus tías, tu mamá, tu tía y tus otras tías, hermanas de tu abuelita, que incluso la esposa del pastor de la iglesia a la que asistían era bien novelera, la hermana. Ay, yo así como que, ¿qué onda? Se ponían a platicar de eso ahí. Sí, o sea, o dicen que llegaban de pronto a la casa de ellos y estaban ellos ahí viendo, no sé, Cuna de Lobos o algo por el estilo. Entonces, sí, oye, si la cabeza está enseñándole así al resto de la congregación, pues es un mal adoctrinamiento. Entonces era lo que pasaba. Temporadas se les hacía fácil dejar de ir a la iglesia, temporadas volvían a asistir. Y lo que ellos hacían mucho, y era lo que le preguntaba yo a mi mamá, ¿qué onda con ustedes? O sea, ¿por qué nunca permanecían en una iglesia? Chapulinaban mucho. También lo que afectaba era que ellos se cambiaban muy seguido de domicilio. Y les valía, o sea, era de que podían estar en Monterrey y al otro año se iban a cambiar a San Nicolás y luego se regresaban a Monterrey y luego se iban a Escobedo y luego se regresaban a San Nicolás y así se la pasaban como nómadas. Y a cada lugar donde iban encontraban una congregación diferente. Entonces, a mí no me tocó esa temporada. Cuando yo nací ya estaban más establecidos en una iglesia, una organización que no era Centros de Fe. Y asistían a esa iglesia de una manera un poco más regular. Luego después nos cambiamos nosotros al centro de San Nicolás y empezamos a asistir a otra iglesia, que fue donde se conocieron tus papás. Y luego ya cuando era niña, avanzaron más 2 años y fue cuando empezamos a tener contacto con precisamente el centro de Fe El Dorado. Ok. Fue a través de tu abuelita Paula, que empezamos a tener contacto con el centro de Fe El Dorado, se empezó a hacer un culto de hogar, un grupo familiar. Ahí en casa de mi abuelita en San Nicolás. Me acuerdo que a mí de niño me gustaban los cultos de hogar porque duraban menos. Duraban menos y daban refrigerio. Y daban lonche. Claro, claro. Pero bueno. Entonces, así fue de la manera en que nosotros empezamos a tener como que contacto con centros de fe. Luego, por lo mismo, te digo, o sea, mal adoctrinados y todo, pues se nos hacía raro, así como que nos quieren gobernar nuestra vida. O sea, ¿cómo que nos dicen que esto está mal? ¿Y cómo que nos dicen que asistencia regular? A mí al menos no se me hacía tan, o sea, digo, yo no tenía como que voz ni voto, era niña. Pero luego de ahí empezaron a ir temporadas al centro de fe San Nicolás, pero igual no se comprometían, entraban y salían y todo. Así transcurrió mi adolescencia. Cuando yo salí de la prepa, por un lapso de casi 2 años, 1 año y cachito, casi 2 años, yo me fui a vivir fuera de Monterrey. Y cuando regresé a Monterrey, mi familia ya se había movido a Escobedo y comenzaron a congregarse en el centro de fe Escobedo. Pero como yo en el lugar donde me había ido a vivir, que fue Houston, Texas, ahí Houston, Texas. Ahí se puede decir una amiga de Houston. Ahí los tíos con los que yo me fui a vivir, ellos fueron de que me ayudaron a afirmarme en el camino y ¿En serio? Sí, es de esas historias dolorosas, ¿sabes? Y ellos fueron los que, no, o sea, aquí ir a la iglesia no es, o sea, me quedo no es una opción, es de que todos vamos a la iglesia y todos esto, el otro. Y fue cuando me afirmé en el camino, como a los 17, 18 años. Es algo bien interesante del cristianismo en Estados Unidos porque de hoy en día, antes no se sabía mucho, a lo mejor hoy en día sabemos más de cómo se lleva un cristianismo estadounidense. Pero es como, bueno, cada quien tiene su onda, ¿verdad? Pero siento que la raza que realmente busca a Dios así sincera es como súper disciplinado, ¿no? Es como porque para ellos de por sí es como que tradición ir los domingos a una iglesia, ¿verdad? Casi la mayoría son como que God bless America y eso. Pero es como que cuando alguien está bien metido sí se clava un machín, ¿no? O sea, la agarra en serio. Sí. Y entonces, porque aparte la gente ya lucha con muchas cuestiones, o sea, muchos se van de aquí de México, Centro, Sudamérica, y allá conocen de Cristo, entonces es como dejar toda tu vida atrás y empezar una vida completamente diferente. Entonces fue lo que pasó en el caso de mis tíos en esos años. Y pues a mí fue de que, órale, o sea, o sea, no fue como que a fuerza te involucras, pero pues con ver el ejemplo de ellos yo me enamoré del servicio a Dios y todo. O sea, no era como que fuera, digamos, una mala persona, tuviera malos pasos, pero no era como
buscar a Dios regularmente. Ajá, no, o sea, era como... siempre, cuando era niña, me llevaban llorando. Todos los domingos yo me iba llorando a la iglesia, porque yo no quería ir a la iglesia. Ok. No me gustaba ir a la iglesia. De hecho, yo me acuerdo que estábamos platicando hace unos días con unos alumnos en una clase y les decía que... Y yo le decía a mi mamá, oye, mamá, ¿por qué no me llevas al catecismo? Mi mamá, ¿qué te pasa, niña? Es que los niños de la primaria dicen que está bien chido el catecismo y les dan refrigerio. Y es que mi maestro de escuela dominical siempre nos manda al infierno. Entonces, nos decía, se van a ir al infierno. Pues que eso, siento que antes, bueno, no sé, no me tocó tanto esa etapa, pero como los rezagos de esa generación de que asustar a la gente y como, ala, pues sí, acepto Cristo, pero por miedo. O sea, de hecho a mí me tocó eso precisamente en el centro de Escobedo, o sea, fue como que... No, o sea, no es mal plan, estuvo bien, pero es como vi la obra esta... Las puertas del cielo, claro. Y obviamente pues ya eran niños como que no me quiero al infierno, pero no por Cristo ni nada, sino porque pues me da miedo el diablo, está muy feo. Entonces fue como que, o sea, sí, pero no. Es como que sí, pero no. Pero bueno. Y entonces en la adolescencia pues fui medio rebelde. Al final de cuentas todos somos rebeldes delante de Dios, porque desde el momento que vivimos fuera de... todos somos hijos de Dios. No, ¿cuál? Desde el momento que vivimos fuera de los estatutos de Dios, desde el momento que no vivimos conforme a lo que dice su palabra, o sea, dice Romanos que no hay justo ni a un uno. Uh-huh. Entonces, tan pecador eres tú, adolescente, que te niegas a obedecer a tus padres, como tan pecador es un asesino serial. Eso está bien grueso, porque cuando uno piensa en eso dice, o sea, Dios es injusto, ¿cómo va a mandar al infierno? ¿Cómo va a permitir un adolescente que apenas está empezando su vida y que no ha hecho nada, no mata, no esto, no lo otro, se vaya al infierno? ¿O cómo lo vas a comparar con un asesino serial o con un violador o con un estafador? Pero desde el momento que nosotros estamos viviendo conforme a los impulsos de nuestra carne, como dice el apóstol Pablo, desde el momento que estamos muertos en delitos y pecados y que no tenemos a Cristo, estamos todos en el mismo nivel. O sea, cuando Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dijo porque de tal manera amó Dios a los violadores y a los drogadictos y a las prostitutas y a esas personas que consideramos demasiado pecadoras, uh-huh, sino que dice amó al mundo, es decir, todos estamos en la misma categoría de pecadores. Sí. Y no es hasta que Cristo nos encuentra que estamos muertos en delitos y pecados y nos rescata y nos saca y nos trae de tinieblas a su luz admirable, que nosotros nos damos cuenta que delante de Dios cualquier pecado es cualquier pecado del mismo, uh-huh, tamaño. Entonces era lo que sucedía en mi adolescencia. Si bien es cierto que yo no andaba haciendo cosas malandras, pero me juntaba con gente medio malandra. O sea, por ejemplo, en la secundaria yo no tomaba, no fumaba, pero me juntaba con gente que sabía que ya lo hacía desde los años de secundaria. Okay. En la prepa igual, me juntaba con gente, pues, chicos de mi grupo que ya cometían fornicación, cosas de esas, y pues yo lo veía así como que, bueno, pues es tu vida, tú decides hacerlo. Así nos tocó vivir, ¿no? Ajá, o incluso un cuate que, pues, de pronto sabíamos que traía sus churros de mota. Mm. Entonces era como que, o sea, y decíamos, bueno, pues, de hecho se llamaba Checo, y le decíamos Checo el Pacheco. Barras. Y decíamos, bueno, pues es que Checo es Pacheco, pues, cada quien su vida. Pero no, o sea, yo estaba mal. Uh-huh. ¿Cómo podía yo llamarme cristiana o frente a la sociedad decir que pertenecía a una familia cristiana y acá, por otro lado, andar con toda la bola, uh-huh, y no dar testimonio con mi vida de quién es Cristo? Sí. Entonces, ya te digo, hasta que salgo de la prepa, igual también para cuando salí de prepa yo estaba cansada de toda esa dinámica de hipocresía y de falsedad y de realmente no saber qué quería con mi vida. Entonces, en el ínter, entre que salgo de la prepa y entro a la uni, me voy a vivir al Gabacho. Allá me afirmo en el camino del Señor, allá me bautizo, empiezo a servir, pero luego ya llegó un momento en que dije, yo no quiero vivir aquí. La verdad, no me gustó nunca vivir en Estados Unidos, es muy aburrido y muy triste. Sobre todo si estás allá sin tu familia.
Ujú. Entonces Sí, me o sea, tú vives regreso. allá, chido, ¿verdad? O sea. Chale ganas, cuate, o sea, bien, bien. Pero a mí no me agradaba tanto la idea. Me regreso a Monterrey y ya es cuando te digo, mi familia ya estaba asistiendo al Centro de Fe de Escobedo y gracias a Dios por esa congregación porque tuvieron buen liderazgo que los adoctrinó de tal forma que pues hasta la fecha continúan. Ujú. Y tan es así que pues a mí me nació a los años el deseo pues de entrar a estudiar de tiempo completo y de dedicarme al ministerio de tiempo completo. Ujú. Eso está muy chido y ahorita vamos a ir para allá. Pero hablando un poco de la familia, Tú ¿cómo quieres fue? quemar a la familia, ¿verdad? No, no, no. Es Ah, cierto. pues hay cosas que quemar, pues de una vez, va. Pues ya a lo Nah, que se no. vaya a pelar, que se vaya remojando. No, no quemar, o sea, pues son cosas Pues sí, son que cosas que se son, tienen. este, yo obviamente era un niño y ya cuando vas creciendo dices, pues en mi casa pues está esa situación, ¿verdad? ¿Cómo fue para usted el hecho de crecer, pues de una familia de 4, de 2 hermanas, usted y mi abuelita, la mamá, ¿no? ¿Cómo fue esa dinámica no, pues no No tradicional, muy no normal, ¿verdad? común, claro. Am, Fíjate que yo desde muy chica, no sé si fue Dios que así lo permitió, no sé si yo vivía en mi mundo de arcoíris y unicornios, no lo sé la verdad. Pero yo desde muy chica entendí esto. Hay niños a los que les toca crecer con padre y hay niños a los que les toca crecer sin padre y yo fui de esos niños. Entonces para mí nunca fue el hecho de, ay, andar de... Es que yo no tengo papá. Como muchas personas lo hacen. Eso es algo que a mí, ay, me repatea, ¿no? ¿Le ha ¿Sabes? tocado? Claro, bastantes veces y a lo largo de todos estos años trabajando con jóvenes, o sea, siempre te tocas como que la clásica jovencita, que no las juzgo, no las critico, pero ya sabes tú cómo son esos patrones de conducta. De Como usarlo como una excusa para... Exactamente. O Ok, usarlo excusa, o lo usan como excusa para pecar, o lo usan como excusa para llamar la justificarse. atención, Ok. para causar lástima o compasión o cosas de esas, incluso para no afirmarse en el camino del Señor. Mm. Y cuando a mí me toca, no siempre es algo que yo ande así como que defendiendo mi punto de vista capa y espada, pero cuando se ha dado la oportunidad y me ha tocado compartir con jovencitas es de, mira, sabes que eso no lo tomes de pretexto, porque a mí también me tocó crecer sin padre, a mí también me tocó incluso tener un apellido diferente al de mis hermanas. Y, o sea, no es un pretexto. O sea, el afirmarte o no en el camino del Señor es personal. El querer salir adelante uno es personal. El querer superar tus traumas y tus, sí, ¿no? Tus, ¿cómo se llaman? Traumas infantiles, tus issues internos y todo eso, es personal. O sea, no le eches la culpa a la sociedad. Ujú. Y así fue como yo, te digo, no sé si fue Dios el que lo permitió, pero sirvió porque hasta cierto punto fue como, ok, no está, a lo que sigue, ¿no? Entonces, Así con su mamá, con mi abuelita, ¿cómo fue ¿se habló alguna vez o fue como, pues, ya se dio cuenta ella? O sea, usted de que mi abuelita dijo, no, pues ya se dio cuenta. fue por unas primas mayores, mucho, mucho mayores que yo, que quisieron, no, pues no sé si por hacerme un bien o por hacerme un mal, la verdad no sé. Pero me dijeron así como que toda la verdad acerca de mi procedencia y yo, órale. Eso explica muchas cosas. Pero bueno, volvemos después de esa... Ese lapsus. Entonces, pues no fue como algo que yo le echara en cara a mi mamá jamás, ni algo que le recriminara, ¿no? Fue así como, pues ya sé cómo está el Ujú. asunto y pues está bien, o sea, no hay problema. Le damos para adelante, o sea. Te digo, yo quiero creer que fue Dios el que obró en todo eso porque nunca me aferré a esa figura paterna inexistente o nunca me aferré a ese, te digo, a ese, no, pues es que yo, ay, yo, Ujú. no, o sea, fue así como que, pues ni modo, no me tocó a mí y seguimos adelante. Sí. Sí, digo, en mi caso no es como que algo que a mí, o sea, yo no puedo decir como que, ay, no me afectó, así, pues no me pasó a mi edad, pero como que en la familia, pero ya después cuando como que te das cuenta, pero al principio es como que, no puede ser, así como, no puede ser, pero cuando creces
Te das cuenta como que todas las familias, Tiene literalmente todas tienen sus cosas. Es como que, pues tampoco no es como que se la den acá de que, uy, acá, ¿verdad? Entonces, Aparte, ¿sabes qué pasa? Creo que en los años en los que yo crecí, bueno, ya nací en la década de los 80s. Finales. Pero crecí crecí en la década de los 90s y en ese entonces todavía era un tema tabú lo de las madres solteras o los niños que crecen sin su padre y todo eso. Sí, o sea, porque de hecho en esa etapa, o sea, estamos hablando de hace más de 20 años, o sea, también, no digo, en su momento le vamos a preguntar a mi abuela, pero pues no fue fácil, ¿no? O sea, fue No algo fue complicado. fácil, obviamente no fue fácil, o sea, imagínate una mujer sola salir adelante con 3 niñas, bueno, ya 2 adolescentes y una niña, porque pues mis hermanas me llevan muchos años, la mayor me lleva 13 años y la mediana me lleva 10 años exactos. Entonces, imagínate que para cuando tu mamá entró a la prepa, yo estaba en el kinder. No es más, yo todavía no entraba al kinder, estaba chiquilla, sí, o sea, chiquitilla. Fue difícil, obviamente sí, porque pues fue vivir a lo mejor con ciertas carencias o no quiero que se escuche fea la expresión. No vivíamos muertas de hambre. No era como de que, pues, a ver, ahí, te comes 3 galletas saladas y un vaso de agua tibia. No, tampoco llegamos a ese extremo, pero vivíamos con lo justo. O sea, era como que, gracias a Dios, nunca nos quedamos sin ropa que vestir, sin zapatos que calzar. Nunca nos quedamos sin alimento, nunca nos quedamos sin pagar colegiaturas. O sea, siempre fue como que tu abuelita en ese aspecto se esforzó, bueno, en ese aspecto, en todos los aspectos se esforzó demasiado, pero ella nunca nos inculcó el yo soy madre y padre a la vez. No, jamás. Ella siempre, bueno, en el caso de tu mamá y tu tía fue de, pues ustedes tienen un papá, pero pues no las frecuentan ni nada. En el caso mío siempre fue como que el inculcarme de, pues Dios es tu papá. Y yo, mamá, pero es que Dios es tu papá. Pero es que yo quiero la Barbie patinadora. Dios es tu papá. Por cierto, fue un trauma infantil, ¿no? La Barbie patinadora. ¿Qué es eso? Le entendí. Yo quiero lavar mi patinadora. No, la Barbie patinadora. La Barbie patinadora, ok. Como la isla pirata de... O el castillo de Grayskull. Sí. Sí, la Barbie patinadora. Fue un trauma infantil que no lo he superado. Es cierto. Vamos a donar. A comprarle. Algún alma caritativa que por favor sane mi corazón a través de la donación de una Barbie patinadora. No es cierto. Existir, ¿no? Creo que fue como una edición especial que salió allá en los 90s. Fue como por causa de unas olimpiadas o algo así, no estoy muy segura. Okay. Entonces, pues sí, imagínate. No, pues no ha de haber. Pero, pero pues yo me quedé con ganas de la Barbie patinadora. Pero oye, de decir, me quedé con ganas de un juguete, que puedes vivir sin el juguete. A decir, me quedé con ganas de un plátano o algo así. Ajá. No, o decir, oye, fui a dar al hospital porque no teníamos comida, por inanición, o por una bronquitis, o por algo por el estilo, porque pues no teníamos suficiente cobijas o cosas por... No, o sea, jamás nos pasó. Gracias a Dios eso no fue nuestro caso. Incluso hasta... Recuerdo que, por ejemplo, mis tíos ya vivían en Estados Unidos, tenían viviendo en Estados Unidos, con los que posteriormente me fui a vivir. Y me acuerdo que de niña, pues, yo siempre estrenaba ropilla gabacha. Porque ellos me mandaban ropa de allá. Y dulces, yo creo que por eso amo los dulces gringos. Hay gente que dice, guácale los dulces gringos. A mí me encantan los dulces gringos porque me recuerdan mi infancia que mis tíos me mandaban así bolsas y bolsas de dulces de allá del otro lado. Entonces, se compensaba todo eso. Gracias a Dios, él siempre tuvo la provisión para nosotras en todas las áreas. Claro. Wow. Volviendo al tema de la iglesia. Ajá. ¿Cómo fue el hecho de, pues sí, o sea, crecer ya en una comunidad cristiana, como si lo fija o constante, ¿no? Porque como me lo viene comentando, era como que, pues íbamos un rato allá, pero pues no echaban raíces, no... Me imagino que ni siquiera se hacían muchos lazos de amistad con otros hermanos, o no sé. ¿Cómo fue el hecho de llegar hasta Iglesia Centro de Fe de Escobedo? Les mandamos un saludo. Sí. Pues como te digo, fue por causa de que yo regresé a Monterrey y mi familia ya se congregaba ahí. Entonces me acuerdo que cuando llegué ahí fue como de que, ay, no, yo no quiero porque está bien fea esa iglesia.
Es que en ese entonces todavía no le hacían la ampliación, ya ves que ahora está Ajá. el templo o el santuario, por así decirlo, está en el segundo piso, y abajo ya es un salón de usos múltiples y los salones de infantiles y todo eso. Pero en aquellos años, el que ahorita está como salón polivalente era El auditorio. el auditorio. Ujú. Entonces le caían que como 100 y cacho de personas. Y estaba oscuro, porque estaba en construcción la parte de arriba. Entonces yo llegué y fue así como, esta gente es bien extraña. Porque aparte, o sea, nosotros veníamos de un contexto crecimos en San Nicolás, íbamos al centro de San Nicolás, o sea, temporadas íbamos allá. Entonces, como que era muy diferente. Yo realmente nunca había convivido con la gente del municipio de Escobedo. ¡Perdón! Pero era como que, por ejemplo, yo estaba muy acostumbrada a convivir con mis amigos de la prepa, de la secundaria, que eran de San Nicolás y todo eso. Okay. Entonces, yo nunca me junté con la gente de mi barrio, jamás me junté con la gente de mi barrio. Entonces, no por fresa, no por estirada, sino simplemente porque a mí nunca me inculcaron el andar en la calle con gente. O sea, andaba en la calle jugando era con mis primos. Pero de ahí en fuera, o sea, que anduve, ay, que la amiguita del barrio, que la vecinita. En casas o así. Jamás, mi mamá nos tenía prohibidísimo eso. Eran también parte de sus medidas de protección hacia nosotros, porque pues imagínate, 3 mujercitas y luego, pues ahí anda la huerca, quién sabe dónde, y se metió a la casa de quién sabe quién, y pues no. Entonces cuando llego al centro de Escobedo, les dije, pues voy a ir, pero ni me voy a involucrar ni nada. O sea, yo nada más voy a llegar y me voy a sentar. Ojalá que llegue. Estabas hablando que era 2006. 6. Sí, me acuerdo que era. Llegué yo en mayo del 2006 y para julio de ese año ya estaba yo en el campo de verano sirviendo. O sea, ya estaba en un taller de campo de verano y que esto y que el otro y no sé qué. Y pues ya de ahí en adelante, a partir de ese taller de campo de verano que yo serví y que yo ayudé, que de hecho mis líderes de taller eran otras personas, pero pues nomás no se movilizaban y no hacían nada y terminé yo tomando la batuta. La encargada del campo del verano terminó nombrándome a mí la líder del taller. Pues como uno ya tenía también conocimiento previo de la palabra de Dios, porque desde niño siempre lo supiste y siempre conociste acerca de Cristo, pues ya terminé tomando la batuta y luego ya terminé el campo de verano. La encargada de escuela dominical o escuela infantil me hizo la invitación, que si me quedaba de maestra de un grupo de niños, de los grandecitos, no crees que de los chiquititos, de los grandecitos, los preadolescentes, y de que, pues sí, está bien. Entonces estuve 2 años, fui maestra de escuela dominical. Esa es una parte de mi vida que casi nadie conoce. 2 años estuve sirviendo en el ministerio infantil. No, pues es que lo tenía bien escondidito. Y ya de ahí, posteriormente fue, apoyaba yo siempre a mi líder, siempre la apoyaba a mi líder de que, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? Y qué esto y qué el otro. Y, oye, vamos a hacer unas visitas. Claro que sí, yo voy contigo. Y acompañaba a mi líder a visitas y aquí allá siempre andaba de metidilla. Entonces, al año de eso, mi líder se casa y pues como yo era la más constante y la más fiel en la célula, me dejan a mí de líder de la célula. Entonces empecé a servir ahora con jóvenes, células de jóvenes y el ministerio infantil. Pero después me empecé a involucrar en otras áreas, ¿no? Que la multimedia en aquellos años, o sea, cuando apenas estabas empezando a poner las canciones en PowerPoint. Me tocó a mí aventarme todas esas canciones en PowerPoint. Entonces, ahora también empecé a servir los domingos en la mañana en la multimedia. Y luego después, como mi familia ya servía, mi hermana, mi tía ya servían en el coro, yo las acompañaba a cada ensayo por estar escribiendo las canciones que se iban a tocar el domingo. Pues de pronto ahí el líder de alabanza me escuchó y pues si eres de Las Gómez tienes que saber cantar. La escuchó escribir las canciones. Me escuchó, sí. A cantar. Dijo, órale, qué buena ortografía tiene esta hermana. Y así escribió cómo cantará y la invitaron a cantar. Oye, sí, siempre he tenido buena ortografía, siempre he sido medio gramarnazi. Yo también. Entonces... caligrafía horrible. Pero sí, caligrafía horrible, ortografía muy bien. Y de ahí, bueno, entonces el líder de alabanza, oye, pues si tú eres hermana de Eunice y sobrina de Nora, pues es que hay que decirlo que la familia Gómez llegó a Escobedo a hacer mafia, o sea, llegó a meterse a todos lados y no le dejó nada a nadie, o sea, fue como
las Gómez aquí reinan, el pastor Romás viene a predicar. No es cierto. No es cierto. No se crea pastor Ernesto. No, saludos, pastor Ernesto. Pero sí fue algo chido, o sea, fue como... Como la verdolaga, nos desparramamos. Empezaron a derribar muros y conquistar reinos. O sea, fue algo curioso porque a lo que ellos me cuentan era como que, bueno, precisamente antes la familia no estaba muy involucrada en las cosas de Dios, como que ya, como que sí, como que no. Al llegar a este lugar, pues gracias a Dios se establece y empiezan pues ministerios y empiezan a servir en diferentes áreas, la mayoría de... Mi mamá, mi tía, mi hermana, mis primas, empezaron en Panthers. Yo no, gracias a Dios, yo jamás caí en eso. De hecho, yo siempre fui la que se burló de las Panthers. Ajá. Pero pues me empecé a involucrar en otras áreas. Te digo, con niños, con jóvenes en la multimedia y luego ya en la alabanza. Y entonces ya fue de que, oye, pues ya tengo jóvenes multimedia alabanza. ¿Qué suelto? Pues niños. Y solté niños y ya me quedé nada más jóvenes multimedia alabanza. Y los niños se cayeron. No, ya. Muy simple. Comedia básica, no. Ya. Ok. Entonces, pues ya serví, o sea, me empecé a involucrar y era como, pero aún así, cada año, campo de verano era de ley que Sol, vas a tomar una clase. Y cada año era de ley que Sol, vas a apoyar en la obra de teatro, en el staff y en escenografías y todo eso. Y así fue como poco a poco me fui involucrando. Como ya había sido maestra de niños, ya me habían escuchado dar clase, cosas de esas, me empezaban a involucrar en la escuela de discipulado. Cuando, pues obviamente terminé la escuela de discipulado y todo eso, me empezaban a involucrar como maestra de discipulado y empecé a dar clases en la escuela de discipulado. Y ahí fue donde ya me di cuenta que me gustaba la enseñanza. Okay. Y ya mezclado con lo demás, que era jóvenes, multimedia, alabanza, enseñanza. O sea, era como que medio pulpo la mujer. Uh-huh. Sí, llegó un punto en que ya pues casi de 7 días que tenía en la semana, 4 estaban en la iglesia, ¿no? Casi 5. Literal, era a veces de que cuando eran temporadas de que estudiaba, que estaba en la uni, era de que salía de la uni y me pasaba directo a la iglesia. O cuando eran temporadas de que trabajaba, era de que salía del trabajo, imagínate, salía del trabajo a las 6 de la tarde y trabajaba hasta Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes. Uh-huh. Y era de que, y tengo que estar en la iglesia a las 8 porque tenemos junta de líderes. Para los que no saben, no se ubican lejos. O sea, dos puntos súper distantes. Sí, o sea, estamos hablando de la zona sur de Monterrey hasta el norte. Uh-huh. Y era de que, o sea, órale, o sea, no importaba. Y no me importaba a mí realmente, o sea, era de que sin comer yo me iba directo del trabajo a la iglesia porque me tocaba célula, porque me tocaba junta de líderes, porque me tocaba escuela de discipulado. O sea, era como de que no me importaba realmente si andaba sin comer, si andaba cansada, si no. O sea, yo llegaba directo a la iglesia, cumplía con mis compromisos y ya me retiraba a la casa. Pero pues estoy diciendo que venía llegando a mi casa como las 10 de la noche, cosas por el estilo. Pues mi casa básicamente nomás la agarraba para dormir. Uh-huh. Y para que me echaran lonche. Sí. Entonces empieza a haber un servicio, un ministerio, como lo quieren llamar, o sea, en la iglesia. Y se va dando cuenta a lo mejor de cosas que nunca se había imaginado que iba a llegar a hacer. O sea, dar clase o estar frente de grupos o qué sé yo. Sí, o sea, definitivamente. Recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria me entró de pronto la espinita de querer ser maestra. Uh-huh. Me acuerdo que me entró la de, quisiera estudiar la normal. Creo que porque tuve buenos ejemplos de maestros. O sea, también es como que si tienes buenos maestros te impulsan. Sí. Y si tienes malos maestros, pues te apabullan. Pero, pasó y ya, X. Pero ya en la iglesia fue de que, pues, empecé a darle clases a los niños. Pues no les hacía tan mal, creo yo. Y luego ya empecé a tomar células de jóvenes. Empecé a servir en multimedia, que la alabanza, a hacer coros. Yo nomás le decía coros al pastor Víctor Segura, por cierto. Saludos al pastor Víctor. Pastor Víctor Segura, él fue el que me impulsó, la verdad, o sea, y que yo le aprendí lo que es la dirección de alabanza, fue los principios, o lo básico fue el pastor Víctor Segura el que me lo enseñó. Y yo me acuerdo mucho de una canción que cantaban acá rato, decía, alma mía, celebra, alma.
así, y luego celebración, así, creo que una de David Alfano. Creo que era lo único que decía. Hay una historia bien chistosa familiar con esa canción. Yo recuerdo que el pastor Víctor se prendía, alma mía, celebrable. Y está ahí en morro y a hacer... Bueno, en ese entonces yo todavía no era corista. En ese entonces yo era la que iba los sábados del ensayo a escribir las canciones. Ya fue más adelante cuando empecé a hacerle coros y todo. Porque antes estaba bien cañón que estuvieran en internet, ¿no? Sí, no. De hecho, si teníamos internet ahí en la cabina, era con Ethernet. Ajá. O sea, y era de que de pronto estaba uno acá bien prendido. Ay, baja, no me sé tal letra. Ay, bájale de la cuerda, punto net. Y estabas tú en la cuerda copiando la canción y de pronto, ¡fum!, te quedabas sin internet. ¿Qué onda? No, pues es que las hermanas de abajo ya lo habían desconectado para conectar la impresora. Ah. Y era como, ¡ah! O como estaba demasiado largo el cable, a veces no jalaba bien. Y luego un día nos dimos cuenta que no había internet. ¿Y por qué no había internet? No, pues es que una rata mordió el cable. O sea, fue un show. Pero sí, empecé a involucrarme en cosas que, como dices tú, no sabía. No sabía que estaban ahí. Simplemente el hecho de... Pues yo empecé a hacer coros y fue así nomás como que, pues sí, o sea, porque pues se me da lo de la cantada. Y ya, ¿no? Pero jamás imaginé que en un momento el director de alabanza, el pastor que estaba de director de alabanza, ya iba a tomar una congregación él, y a las que estábamos de coristas nos iban a aventar así como hicimos aquí en México, como el Borras. Y órale, te ponte a dirigir. ¿Cómo decimos? Como el Borras. ¿Qué es eso? Te falta barrio. La gente grande como yo sí lo sabe. Ok. Comenta si tú sabes qué es eso. Que es el Borras. Aventarlos como al Borras. Entonces, pues imagínate, o sea, de pronto ya ahora hacerte responsable de la dirección de alabanza de la iglesia. Y es como, o sea, a lo mejor ahorita ya a mucha gente se le hace ridículo y a lo mejor ahorita a estas alturas de mi vida es como, pues ya es como que más habitual. Pero en ese entonces era como, voy a cantar frente a 300 personas, no inventes, o sea. Sí, no, o sea, la primera vez que haces algo que hoy en día se te hace súper común. Ahorita ya dices, pues lo hago, pero recuerda la primera vez que lo hiciste es como, pues te estabas muriendo de los nervios, ¿no? Pero fíjate, te voy a decir algo, me sigo poniendo igual de nerviosa. Poco. Yo me pongo igual de nerviosa si canto frente a 10 personas que si canto frente a 4,000 personas. ¿Por qué? No lo sé. ¿Se siente así en la panza? Sí, o sea, sigue siendo así como... Obviamente cambia la estructura, tal vez. Digo, pues si estás en un culto pequeño, pues cambia incluso el tipo de canciones que vas a dirigir. Por ejemplo, cuando nos ha tocado ir de viaje misionero, el año pasado que me tocó ir a la Huasteca Potosina, pues cambia el contexto. Ahora estamos en una iglesia en la sierra, tengo que aventarme coritos. Y me aventaba mis cadenas de coritos en la sierra, pero nerviosa, o sea, como quiera. Pero bueno, o sea, sí, te da los nervios, pero creo que, pues que es el expertise o el callo te va ayudando a manejarlos, ¿no? O a saber cómo liberarlos o qué sé yo. Sí. Porque ahorita la primera vez es como que, y el Josh, ¿no? De que, Sí, obviamente no es un nervio que te paralice. Es un nervio como de, ay Dios, ok, aquí vamos. Como el Rayo Mojín. Sí. Aquí voy. Ya. Entonces, algo así más o menos es eso. Pero también creo que es bueno porque no confías 100% en tus habilidades. Sí, claro. Y yo creo que el día que tú te subes a cantar o a tocar o que te pones a dar una clase, dan así como que en tus propias fuerzas, híjole, ya. No, porque lo puedes hacer, pero creo que ya totalmente estás en otro enfoque. ¿Sabes que siempre se me viene a la mente la historia de Nabucodonosor en Daniel 4? Cuando dice que él se paró un día y caminó por el palacio y dijo, ¿y no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y que empezó a alabarse a sí mismo. Y en ese momento viene palabra de juicio de parte de Dios. Ahora no estoy diciendo, es que si yo me envanezco, va a venir una palabra de juicio de parte de Dios y me voy a convertir en bestia. No, pero es como que una lección para nosotros de no te envanezcas, porque como dicen los salmos, al que se humilla, más bien al que se exalta, Dios lo va a humillar. Y también dice que al altivo él lo mira de lejos. Sí. Entonces, ¿de qué te va a servir pararte al frente, hacer tu show? Si al final de cuentas esa adoración, entre comillas, Dios no la va a tomar en cuenta. Claro. Porque te va a ver de lejos. No, y es que el estar al frente en una congregación, y eso nadie me va a dejar mentir que es un mal presente en muchos lugares. O sea,
yo soy el músico, yo soy el que canta y no que todo sea así, obviamente, pero sí es un peligro constante, más bien, o sea, no es un peligro constante que es, pues es que la gente te ve, o sea, estás al frente, te están viendo, entonces tienes que tener un corazón muy sano y muy humilde para saber de que, oye, sí, me están viendo todo lo que quieras, pero todos juntos estamos adorando a Dios, no es como que yo soy acá el Luis Miguel, y es como que, bueno, pero bueno, es una línea delgada. Y creo que batalla un poco, es que está como que muy de moda ese concepto. No quiero decir completamente que lo padezca o así, pero ¿Cuál? batalla un poco, no es, con lo del síndrome del impostor, Ok. no es tan que lo padezca totalmente, pero sí batalla un poco con el asunto de, o sea, no siempre tengo que ser yo, no siempre quiero estar ahí, yo no siempre quiero hacerlo. No siempre me siento con las ganas, no siempre me siento con el ánimo. Pero creo que ahí es cuando entra lo que dice el salmista, que le dice a su alma, alma mía, alaba al Señor. O sea, tal vez tú no quieres, tal vez tú estás muy cansado, tal vez estás decaído, tal vez estás pasando por conflictos existenciales, qué sé yo, pero aún así el Señor es digno de que la alabes. Y Claro. por causa de eso te tienes que sobreponer. Recuerdo que una de las canciones que se escuchaba en casa de mi abuelita cuando yo era niña, de la música que se escuchaba, era La Generación de Jesús. Okay. Y hay una canción de Generación de Jesús que de hecho, o sea, de pronto, yo tengo mi playlist de Generación de Jesús. Si quieren seguirla en Spotify. No es cierto, ¿Cómo se llama? La tengo privada. Se llama La Gene. Gene Lovers. No, se llama La Gene, algo así. Pero la tengo privada, así es que pues nadie la puede ver. Pero una de las canciones de ellos dice, que es Oh alma mía, y dice que dice debes amarle, oh alma mía, Okay. eres criatura de mi Sí. Señor. De mi Señor. Claro. Pero una de las partes dice, ama a quien tanto a ti te ha amado, piensa en quien nunca te olvidará, busca a quien siempre ansía encontrarte. Y cuando yo me medité en esa canción es de las que tú cantas y con los ojos cerrados y hasta te agarras así de una botella, debes amarle. O sea, sí, ¿no? Es como esos que te puede, ¿no? Pero cuando medito en esa letra digo, es cierto, o sea, Él siempre me ha amado y Él nunca me va a olvidar. Y Él siempre busca la forma de encontrarme, de que yo me pueda encontrar con Él, de que yo tenga un tiempo con Él, de que yo entre en intimidad con Él. Entonces, si Él, que es el Dios todopoderoso, el creador del universo, me busca a mí, ¿por qué no lo voy a alabar a Él? Sí. Sí, esto del síndrome del impostor, de hecho, creo que es como la tercera vez que se toca aquí en el Trono de Aslan, o sea, sí. porque es algo muy recurrente, o sea, de la gente que hace cosas en público, ¿no? O que están a la vista de la gente. Y es como que una cuerda floja, porque sí pasa, o sea, yo también lo he comentado que muchas veces es como que, no manches, no la armo, o sea, no la armo, pero puedes verlo, puedes tomar dos caminos, dejarte caer en ese pozo de no la armo y ver solamente tú, o sea, yo, o es como que, ok, pues la neta no lo merezco, nunca lo voy a merecer, pero pues por la gracia de Jesús lo voy a hacer y lo hago para Él, no para que me vean a mí, entonces como que te ayudas en cierta forma a recordar de que pues no es para ti, o sea. No es para ti y no es por ti, realmente. O sea, cualquier habilidad que tengas. Sinceramente, y no es por falsa humildad, pero yo no me considero una persona muy hábil en muchos aspectos. O sea, yo como por ejemplo hay mujeres muy, muy sobresalientes, muy guapas en la casa y que, por ejemplo, lo de las manualidades, recuerdo que hace unos días estábamos riéndonos de tu tía, que todo lo quiere arreglar con foamy diamantado. Pero es cierto, o sea, mi hermana la mediana es muy, para esas cosas, muy artística, se pudiera decir. Y su hija también, o sea, dibuja muy bien mi sobrina, pinta y hace cosas de esas. Tu mamá es muy habilidosa para esas cosas de manualidades y que eso, yo no, o sea, yo soy más, cómpralo hecho. O sea, y si yo me pongo a hacerlo, me sale chueco. O sea, si a mí me hubieran puesto de trabajo final el payasito lámpara servilletero, repruebo. Payasito lámpara servilletero. Pero, ¿a qué voy con esto? Las pocas habilidades que yo pueda tener, los pocos talentos o los pocos dones, ponerlos a trabajar, que fue lo que enseñó Jesús en la parábola de los 10 talentos o de las 10 minas. Ajá.
en este punto de la historia, a lo mejor, y estamos como estaba sirviendo en jóvenes y está súper, súper involucrada, este proceso le ayudó así como que a, o cómo fue más bien, o sea, como que tener ese espinita de, oye, pues, sé de la Biblia, pero a lo mejor no tanto como quisiera, o hay más, o cómo fue que se dio cuenta que, oye, hay un chorro de cosas que no sé, ¿cómo fue? Como el deseo de prepararme más. Así es. Somos uno del 2011. Ok. Y eso es algo, fíjate que es algo que nunca lo he comentado así. En una predicación que dio el pastor Jorge Vázquez. Ok. Y nunca se lo he dicho a él tampoco. Saludos, pastor. Saludos para Jorge Vázquez, gracias a su predicación. Pues en esa predicación que fue en el gimnasio de Nuevo León, ese congreso, él habló, no recuerdo bien de qué habló, solo recuerdo que era algo acerca del llamado. Y de hecho ese mensaje estaba más enfocado hacia los hijos de pastores. Ok. Pero que también... los quiero mucho a todos los hijos de pastores, ustedes lo saben. Sí, claro. Claro que llaman a los hijos de pastores. Claro, tú sabes, hija de pastor, específicamente a ti, te amo. Pero también era así como que en general, es que yo creo que ese mensaje era específico para los hijos de pastores y para los que eran llamados al ministerio. Ok. Yo soy hijo de pastor bautizado, le había dicho. Honorario, benemérito. Emérito. ¿De dónde? En la convención me bautizaron. Todos los hijos de pastor. Ok, te adoptaron. Me adoptaron y les agradezco. Pero bueno, ya. Pastor Jorge Vázquez. Entonces, creo yo que ese mensaje no cualquiera lo recibió. No todos lo entendieron y todos lo recibieron, solamente aquellos que Dios ya estaba poniendo, ya estaba haciéndonos como que ese llamado. Y me acuerdo que dijo... Es que el llamado, así cuando lo predican, puede tomar muchas vertientes, ¿no? Porque pues el llamado, pues todos los que estamos en Jesús somos llamados, Ajá, ¿no? Pero es que fíjate, está el llamado a salvación. Ajá. Que es ese que el Espíritu Santo comienza a obrar en ti. Comienza a poner en ti ese deseo. Despierta en ti el interés. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú eres llamado a salvación. Pero luego aparte también está el llamado a servirle a Él. Que era, por ejemplo, lo que hacía Jesús cuando pasaba al lado de la gente. Oye, ven tú, sígueme. Vio a Simón y a Andrés, vengan y síganme. Vio a Juan y a Jacobo, síganme. Y dejaron sus barcas y le siguieron. Entonces, ese es como que los dos tipos de llamado. Porque, pues sí, como dicen, todos son llamados, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Pero a lo que voy es a esto, el llamado a servir al Señor de una manera más allá, más intencional. Y recuerdo que él dijo, ahora sí hizo un llamado al altar. Okay. Y dijo, si tú sientes esta prédica que no sé qué es para ti, me acuerdo que fue lo que dijo, pero lo que sí recuerdo exactamente que dijo fue, pásale aquí al frente, pero ya, tienes que estar aquí ya. Entonces yo me acuerdo que a mí me ha tocado allá en la parte alta del gimnasio y fue de que, pues, porque primero hizo el llamado a los hijos de pastores y pasaron todos los hijos de pastores, pero después hizo el llamado a los jóvenes en general. Dijo, pero ya, pásale, pero ahorita ya. Entonces me acuerdo que yo me arranqué, no sé, o sea, sí, fue así como que, un impulso. Era como dice el versículo de no, ardía algo en mi corazón. Y me bajé corriendo. Y eso es algo que yo creo que es la primera persona a la que se lo platico. Porque normalmente si eso pasa aquí en el trono de tú me conoces, sabes que no soy emocionalista o espiripitifláutica, o sea, soy así como que más mesurada en mis emociones. Pero recuerdo que esa vez sí, o sea, yo corrí. Mi tía ve Forrest Gump y se queda seria. Corrí al frente y fue de que sí, o sea, yo quiero. Y a partir de esa fecha fue como que empezó en mí un deseo de quiero estudiar el Instituto Bíblico, quiero estudiar, o sea, que fue desde 2011. De hecho, ya desde principios de año yo traía esa de, ¿y si estudio alguna vez el Instituto Bíblico? No, pero tengo que terminar la carrera. Pero es que sí, o sea, quiero estudiar algo. Y ese predicación de julio, digo, eso empezó como por enero, febrero, pero fue luego como que cállate ya, no sabes lo que estás diciendo. Pero esa predicación de julio en el Congreso de Jóvenes fue como que el parteaguas de sí quiero prepararme y quiero estudiar en el Instituto Bíblico. Y desde esa fecha, desde el 2011, empecé a visitar la oficina de mi pastor. Pastor, quiero entrar al Instituto Bíblico. Espérate, Sol. Primero fue con mi líder de jóvenes. Espérate, Sol. Luego ya mi líder de jóvenes como que ya sintió que yo era muy molesta y me remitió con el pastor.
Entonces, cada semestre o cada periodo era como, quiero entrar al instituto. ¿Y qué pasaría si entrar al instituto? ¿Y qué pasaría si yo entraba? Mi tirada sí era entrar al Calvario. Ok. De hecho, recuerdo que en una ocasión acompañé en algunas 2 ocasiones, acompañé al pastor Víctor Segura, porque él daba clases en el Calvario. Y yo lo acompañé, me dijo, ¿quieres ir? ¿Quieres entrar? Sí. Pues ven, para que veas de qué se trata. Y yo, claro. Y lo acompañé, íbamos su hijo y no me acuerdo qué otro de los jóvenes de la iglesia. Digo, unas 2 ocasiones habré ido. Y yo salía de ahí así como que, ¿dónde firmo? O sea, ya denme mi cuarto. Yo me quería quedar ahí, pero era como de que, no, me tengo que ir a la uni. O sea, saliendo de ahí del Carmen, y ellos me dejaban en el metro de Sendero, y ya me iba yo para la uni. Y eso fue, pues imagínate, desde 2011 hasta el 2013, finales del 2013, fue como que llegó un momento en que ya no puedo, o sea, no soporto. Si estoy trabajando no me concentro, si estoy en la uni no me concentro, lo que sea que en lugar en el que sea que esté, estoy pensando, a esta hora estaría en el instituto, a esta hora estaría haciendo esto. Ya en mi corazón no estaba el deseo de ser ingeniero, en mi corazón no estaba el otro deseo, sino prepararme para el ministerio. Okay. Y hablé con mi pastor. Y mi pastor me dijo, espérate, Sol. Y yo, ay, no, pastor. Porque era el mes de diciembre. Y no había inscripciones de medio curso en el IMC. No, y ya habían mandado las cartas de Howard ya. Ya las lechuzas ya se habían ido, entonces ya no. ¿Y le sigo? Sí. ¿Cómo fue que pues salió todo? Ya habían entrado el semestre que fue en agosto, algo así. Personas de Centro F. Escobedo de internos al IMC. Para esta fecha, para este punto de la historia, yo ya estaba demasiado involucrada en la iglesia. O sea, era de que pues, más faltaba que me dieran ofrenda porque ya era demasiado. O sea, yo ya tenía... yo ya supervisaba un grupo de células. O sea, no nada más era mi célula, era un grupo de células, no sé, como 7 células que estaban bajo mi liderazgo. Más de la tercera parte, se pudiera decir, de los jóvenes del Centro de Escobedo estaban bajo mi liderazgo. Era como que yo tenía un grupo grandecito de jóvenes. Obviamente no sola yo, con los líderes que trabajaban conmigo, pero pues yo estaba al frente. Ya dirigía la alabanza en mi iglesia, o sea, ya era directora de alabanza los domingos con jóvenes. Ya también daba clases en la escuela de discipulado, todo eso que ya, que te digo, que se fueran yendo con el paso de los años, pero ya eran actividades fijas mías. Ok. Entonces, cuando hablé con el pastor fue de, no, Sol, pues es que, mira, si te vas a internar al Calvario, todas esas áreas van a quedar volando. Y ya tenemos otras personas internas en el Calvario. Y aparte estaba la situación de que la líder de jóvenes se iba a casar y se iba a ir. Entonces, como yo era de los líderes más fuertes, entre comillas, pues era como que se va la líder y si tú también te vas a internar, o sea, pues aquí no hay quien, o sea, nomás quedan otras 2 personas que conocen bien a los muchachos y que van a saber cómo moverle aquí al guiso, ¿no? Y yo de que... Entonces me dijo mi pastor que me esperara. Eso fue en diciembre de 2013 y que me esperara hasta agosto del 2014. Pero dije, o sea, si usted me dice que me aguanto un semestre más, me aguanto, vuelvo a la uni, pero yo no quiero estar ya ahí. Y de hecho ya, o sea, sentí que fue un momento como que me cercó Dios de, o tomas una decisión o pasa algo en tu vida o qué onda. Entonces, mi pastor ya daba clases en CFN y me dijo, mira, está la otra opción, entra a CFN. Y yo, no, ¿cómo cree? No. O sea, no, yo quiero entrar al Calvario. En serio, es neta. O sea, yo estaba así de que, no, o sea, yo quiero entrar al Calvario. Y me pasó, mira, Sol, es que, o sea... ¿Qué CFN es? La competencia. Cristo para las Naciones. Ah, no, es otro instituto bíblico. Christ for Nations. Pero, o sea, pues CFN, ¿no? CFN Monterrey, como se le conoce comúnmente. Y mi pastor me dijo, mira, Sol, es que pues no es tan fácil que sueltes todas las áreas, échanos la mano, apóyanos con eso. Y pues tú si tú entras a CFN, pues puedes ir y venir todos los días a tu casa y no sueltas tus actividades de la iglesia. Y le dije yo, sí,
pero si me voy a CFN, nadie me va a contratar ni me va a dar chamba, porque no salí del Calvario. Entonces me dijo mi pastor, si tú te vas a Cristo para las Naciones y terminas en Cristo para las Naciones todo el proceso normal, en Centro de Fe Escobedo te vamos a contratar, por así decirlo. ¿Qué? ¿Me está diciendo que...? Seguro, sí. Entonces, yo le dije, mire, voy a ir un mes, me voy a calar. Si no me gusta ese lugar, yo me salgo y en agosto me meto al Calvario. Y el pastor sí solo. Amenazando a un siervo de Dios. ¡No! No, o sea, pero sí fue como, o sea, mi idea era bien fija, yo me quiero ir al Calvario. Órale, ¿ya vivía yo en el Carmen? Sí, ¿verdad? Sí, yo vivías en el Carmen, pero hasta el otro lado del Carmen. Entonces fue... El Carmen es enorme. Enorme, o sea... Sí está grande. Del otro lado de los viñedos ya vivías tú. Exactamente. Entrando, pasas Rivendell y está donde yo vivía. Ajá, exactamente. Por el área de los elfos. Exacto. Entonces, pues entré a CFN en enero del 2014. Pero desde el primer día de clases dije, no, yo de aquí soy. O sea, sí, o sea, yo sentí que mi corazón, o sea, se feneaba. Se prendó de CFN. Y me aventé mis 2 años de instituto bíblico. De hecho, no sé si soy la primera o fui de las primeras de centros de fe que hizo el turno matutino completo. Ok. Entonces, de hecho yo estaba ahí y me decían, ¿de qué iglesia eres? Y todos, no, que Castillos. La mayoría eran de Castillos y otras denominaciones. Uh-huh. ¿De dónde eres? De centro de fe. Y todos, ¡oh! ¿Y qué haces aquí? Y yo, sorpresa. ¿Por qué no estás en el Calvario? Y yo, ¿por qué no? O sea, sí se nombra el Calvario. Saben que el Instituto de los Centros de Fe es el Calvario. Okay. Entonces me decían, ¿por qué no estás en el Calvario? ¿Por qué no? Y todos así como de que, ¿qué onda contigo? Entonces, sí, creo yo, no sé si fui la primera de centros de fe que se aventó, porque sí había habido centros de fe que habían terminado, pero en el turno de la noche. Uh-huh. Pero el turno de matutino, no sé si fui la primera o de las primeritas que se aventó el turno matutino en Cristo para las Naciones. Y entonces, pues yo no soy egresada del Calvario, yo soy egresada de Cristo para las Naciones. Alan, bien. Estoy contigo. Saludos, Alan. Ya todos estuvieron aquí, la mera crema nata de todos lados aquí. De la región 2. O está por venir. La región 2 es... Luego les platicamos cómo estamos, somos la onda, pero hay muchas regiones en nuestra organización. Luego vamos para el sur. Espéranos. Vaya. Pero bueno, fueron 2 años de preparación ministerial en Christ for Nations. Christ for Nations. Después de ahí, ¿qué rollo? O sea, ¿tenía algo definido o era simplemente el hecho de volver a Escobedo ya como ministra del Todopoderoso? Sí. Sí, o sea, ya era, o sea, porque haz de cuenta que los 2 años, lo chido de que no me interné, fue de que, aparte es algún requisito, un requisito que te piden en CFN, es de que mientras tú estás estudiando, debes de estar sirviendo en una iglesia. Okay. Entonces, pues yo estaba en mi iglesia, no tenía problema con eso. Y mis 2 años de estudio, yo no estuve interna allá en Cristo para las Naciones, sino que yo venía a mi casa y estuve sirviendo de medio tiempo en la iglesia. Entonces yo salía de CFN como a la 1:15, 1:30, llegaba a mi cuarto a mi casa como a las 3 de la tarde, comía algo rápido, descansaba tantito, y como para las 5, 6 de la tarde ya estaba yo en la iglesia. Y ya empecé yo a apoyar más de fijo en la oficina. Y atendía los asuntos del pastor. Yo, o sea, era de que me dejaban de que, mira, el pastor le tienes que hacer tantos manuales, y le tienes que hacer esto, y tienes que ordenar lo de sus clases, y tienes que revisarle los exámenes, y tienes que no sé qué, y y esta es la agenda del pastor, y mi pastor regularmente pertenece al Consejo de Ancianos de los Centros de Fe. Y entonces era de que... A veces el pastor llegaba de que, Sol, resérvame vuelo vamos a viajar a tal lugar, que ahora la junta tocó en tal sitio, no sé qué, Entonces yo empecé a atender más las cosas del pastor, y ya la secretaria del turno de la mañana sabía que esas cosas del pastor me las dejaban a mí. Okay. Entonces llegaba a la iglesia como 5, a veces 6 de la tarde, y hasta las 9:30 de la noche me iba. Entonces los 2 años estuve de medio tiempo, no me los contaron obviamente como antigüedad, porque también ahí influyó algo bien chido, que gracias a Dios, y eso fue otra de las cosas que yo le dije al pastor, es que Cristo para las Naciones es caro. O sea, caro comparado con el Calvario. Y dije, yo no tengo tanto dinero como para, o sea, mi familia no me va a poder sostener eso. Y me dijo el pastor,
si tú te vas a Cristo No, para la las neta Naciones... no le íbamos a andar pagando si no se metía al Calvario. Y el pastor me dijo, si tú vas a Cristo para las Naciones, bueno, tienes la beca por... primero te dan la beca por ser congregante de un maestro pastor. Ah, ok. Pero después tú la tienes que sostener con tus calificaciones. O sea, te le dan nomás de la entrada, pero después tus calificaciones son las que te la sostienen. ¿A poco no le ponen 10 a todos? Por No. amor a Dios. No. Mm. Entonces, dice, tienes beca por esa parte y el otro 50% te lo va a pagar la iglesia. Órale. Que fue algo que también casi con nadie se hace. Casi con nadie se hace eso. Entonces, pues yo tenía que trabajar en la iglesia para pagar mi 50% y trabajar en CFN, servicio becario, para pagar mi otro 50% y aparte tener buenas calificaciones. Entonces termino CFN y ya entro de tiempo completo a la iglesia. Ok. Wow. Y aún nos falta un buen tramo de la historia, ¿no? O sea, hasta donde estamos hoy en día, 2022. Ajá. Estamos hablando que eso fue 2015. Eso fue 2014, de enero de 2014 a diciembre de 2015 y en el 16, enero del 16, entré a colaborar de tiempo completo en Escobedo. Entonces estamos hablando que fueron como 4 años de colaborar en el Centro de Fe, aprox. Sí, 3 años y cacho, casi 4. Después de ahí, pues, ya tenía yo contacto con los pastores del Calvario. Porque por lo mismo, como yo estaba involucrada en el área de jóvenes y como siempre andaba metida en todos lados, pues me he involucrado también en la organización del Congreso, que en ese entonces era el Somos Uno. Entonces, pues apoyaba a los pastores David y Cintia con la organización del Congreso. En ese entonces la labor de Escobedo cada año era doblar miles de millones de playeras, clasificarlas y entregarlas a cada individuo conforme a su talla. Esa era nuestra chamba. Entonces, pero para ese entonces ellos ya no eran los líderes del movimiento de Somos Uno, sino que ya eran los directores del Calvario. Y como te digo, yo ya estaba involucrada en mi iglesia en dar clases en la escuela de discipulado, ya era algo que yo tenía ya más definido en mí la enseñanza. Me hacen la invitación de pronto un día de, oye, ¿por qué no das una materia? Pero una materia así, o sea, de que pues no es bíblica, métodos y técnicas de investigación. Pero me invitaron así como que fue la primera materia, ¿no? Oye, ¿por qué no das esta materia? Ah, está bien. Y empecé a ir a dar clases al Calvario. Estuve bien loco. Empecé a ir, pero iba y venía. O sea, yo seguía colaborando en Escobedo. Pero ya llegó un momento en que Dios también empezó a inquietar mi corazón acerca de que mi ciclo en Escobedo ya estaba llegando a su fin. Ya no tenía mucho que aportar realmente, ya estaba muy ciclada, ya muchos años haciendo lo mismo, porque mis actividades no empezaron cuando empecé a servir de tiempo completo, fueron años antes. Ya tenía muchos años en esa misma dinámica. Ya no estaba involucrada con jóvenes ahora, ya solamente estaba involucrada en cosas ministeriales, cosas de la oficina, cosas así, pero ya no con jóvenes. Y ya Dios estaba inquietando mi corazón acerca de que ya era momento de hacer un cambio, de sí, ¿no? Moverme, pues. Entonces, lo hablé con mi pastor, cuando la convención se hacía en ese entonces en julio, en Huaxtepec, y le dije, pues, ¿te acuerdas que decíamos era el draft de los jugadores? Sí. Y le dije, pues, ¿qué posibilidad hay de que en el próximo draft me catafixen a otro lugar? Ah, está bien. Y pues así fue como surgió la invitación de irme de tiempo completo al Calvario. Entonces estuvo bien loco eso porque yo quería irme de estudiante al Calvario por X o Y razón, Dios no lo permitió, porque yo lo veo así de esa manera, o sea, Dios fue el que armó todo el plan. Sí, pues sí. Ajá, y terminé como quiera yéndome a vivir al Calvario, pero ahora como colaboradora, maestra de tiempo completo. Y ha estado ahí ya por aproximadamente 2 años. Este 11 de septiembre cumplo 3. 3 años. 3 años en el Calvario. ¿Y cómo ha sido esto para usted? Porque lo platicamos ya hace tiempo, que era como, oye, pues sí siento que ya di todo lo que tenía que dar aquí en el Escobedo. Que yo me imagino que pues hay un agradecimiento, ¿no? Sí, claro. Para todo lo que pasó, pues, ¿cuántos años ya? Más de 10, ¿no? No, casi 14 años congregándome en Escobedo. O sea, y ver todo lo que se avanzó, pues digo,
está súper chido, ¿no? Pero pues obviamente pues yo creo que siempre hay cosas nuevas que Dios tiene para uno. Entonces en este caso es ir a colaborar al Calvario. ¿Y cómo fue este cambio totalmente diferente para usted? O sea, vivir en una casa diferente fuera de su mamá, de mi abuela, o sea, pues ahora estábamos cerca de nosotros en la casa. Sí. ¿Cómo fue esta dinámica? Inclusive a lo mejor, no sé, ver la fe de una forma diferente, aprender una forma diferente de ver la teología, a Dios. Bueno, fíjate que el estudio más así exhaustivo de la teología como tal, mucha gente dice, es que el Instituto Bíblico te cambió o es que te cambia. No, fíjate que no. Lo único que hace el Instituto Bíblico es enseñarte a estudiar la Biblia correctamente. Okay. Eso es lo que te enseña en el Instituto Bíblico, a estudiar la Biblia correctamente. Entonces ya de ti depende si tú te quieres seguir aferrando a tu sistema rígido o a tu sistema, a tus ideas preconcebidas y a tus ideas erróneas, pero que por tradición las has traído por muchos años, o permitir que el Espíritu Santo renueve tu mente y que la palabra de Dios renueve tu mente. Entonces, eso es lo que hace el Instituto Bíblico en ti. Entonces, cuando yo salgo de CFN, yo me empiezo a meter así de lleno a estudiar otras, o sea, la teología y cosas, y la palabra de Dios y esto, lo otro. Empecé pues como yo todavía tenía contacto con ciertos amigos del instituto, era como que entre nosotros nos hacíamos preguntas de, oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿tú qué opinas del otro? Oye, ¿tú cómo ves esto? No, pues yo lo interpreto así, no, pues yo lo veo de tal manera. Mira, yo encontré esta predicación, mira, yo encontré este estudio. Eso es lo chido, ¿no? De ahora tener amigos y colegas que están en el ministerio y que tienen a veces las mismas inquietudes que tú, o que tienen un punto de vista diferente al tuyo u otra revelación, si se pudiera decir, y te edifican y a la vez tú también a ellos. Y ahí fue cuando empecé yo a estudiar mucho, y cada que podía tomaba cursos, que están dando este curso, que en tal iglesia están esto, que esto, lo otro, predicaciones y cosas, todo eso. Entonces ya como que mi forma de ver la teología, o mi teología, por así decirlo, ya se fue afinando un poquito más. Okay. Para cuando yo entro al Calvario, simplemente fue pues unirme al modelo educativo que se tiene ahí, apegarme más a lo que es los centros de fe, porque tal vez por haber estudiado en un instituto interdenominacional, pues mi panorama estaba demasiado amplio. Pero ahora el irme al Calvario fue como que, oye, se te afina más esto, como tú perteneces a una organización y estás trabajando para la organización, pues por esta línea te debes de ir, y ya fue por donde yo empecé a irme por ahí. Ok, muy bien. Todo eso. Y en lo personal, hablando a lo mejor algo extra cancha o sea, ¿qué ha aprendido estando de interna en el Calvario? O sea, se puede decir que está interna, ¿no? O sea, Sí. vive ahí. ¿Cómo es esto? O sea, el tratar con estudiantes, con maestros, o sea, como qué cosas ya no hay que había antes, qué cosas nuevas hay. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, pues ahí en el Calvario, los que vivimos de tiempo completo ahí, especialmente los solteros, vivimos muy similar a los alumnos, con la excepción de que ciertas cosas del reglamento no se aplican a nosotros por el hecho de que ya no somos estudiantes, sino que somos colaboradores. Pero hay otras cosas que son iguales, o sea, tú no puedes hacer esto, tú tienes que hacer esto, o incluso las tienes que hacer por darle ejemplo a los alumnos. Entonces, pues imagínate, de no haber estudiado ahí, ahora tener que comportarme como alguien que estudió ahí. Y no es algo fingido, es simplemente adaptarte a la cultura. Muchas personas tal vez no lo han visto a bien, yo sé que no, el hecho de que yo sea maestra, colabore ahí sin haber estudiado ahí, pero pues así lo quiso Dios. Otras personas sí he escuchado por ahí la hablada de que es que te hace falta el Calvario. Yo, bro, ya tengo casi 3 años viviendo aquí, duermo en los mismos dormitorios que las alumnas, como lo mismo que ellas, hago a veces las mismas actividades, porque yo también a veces salgo a vender pan. O sea, es como que, ¿cómo tú, la maestra, la colaboradora? Sí, ¿y qué? O sea, vergüenza robar y que te cachen. Entonces es como, no me salgas.
Ah, no sé. O sea, no me salgas con que me falta Calvario. Creo que lo que mucha gente tiene como el Calvario es como tienes que sufrir y te tiene que ir mal. Pero algo, una frase que me dijo la pastora Cintia Aldama cuando yo llegué al Calvario fue, mira, Sol, cuando me dio el de que mira, aquí esto, aquí lo otro, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer otro. Y un consejo que me dio fue, mira, aquí le va mal al que quiere que le vaya mal. Y para mí fue una revelación, la verdad. Porque dije, sí es cierto. Como por qué me va a ir mal, como porque tengo que pasármela todo el tiempo amargada, o quejándome, o a lo mejor se sufre, pero por un bien. Una cosa es sufrir por sufrir, digámoslo, lo tarugo, y otra cosa es sufrir con un propósito. Y si vas a sufrir con un propósito, bienvenido al sufrimiento. Si vas a tener limitaciones por un propósito, está bien. Pero si después de que pasaste por ese proceso no entendiste por qué lo estás pasando o por qué lo pasaste, pues no te sirve de nada. Ajá. Y ahí es donde la gente comienza a amargarse, y es donde la gente comienza a frustrarse, y ahí es donde la gente comienza a verlo de, pues como a mí me fue mal, te voy a hacer que te vaya mal. Como yo sufrí, tú también tienes que sufrir. Y no. Sí, es como querer vengarte o proyectarte en alguien que nada que ver, ¿no? Exactamente. Entonces, esas son esa clase de cosas que he aprendido ahí. Y me gusta estar ahí, sí, me gusta estar ahí. O sea, la verdad, hay gente, yo me acuerdo antes de irme de mi iglesia hacia el Carmen, o que me enviaran de mi iglesia hacia el Calvario. Bueno, no me enviaron porque no fue así como que, pues ándale, ya, no hayamos que hacer con ella, la mandamos. No. O sea, yo salí bien de mi iglesia, no salí peleada con los pastores, no salí disciplinada, no nada. Pero había una personita ahí en la iglesia que me decía, ¿estás segura, Sol? Y yo, sí. Pero es que no estás acostumbrada a la vida que tú llevabas. Ajá. La vida es San Petrina. La de los lujos, claro, la señora rica que desayuna caviar con champaña. Sí, sí llegamos a desayunar eso cuando yo estaba en la facu, pero bueno. Pero ¿para qué lo presumimos? No, pero o sea, el Carmen es un pueblo. Oye, de vivir en la civilización a vivir en un pueblo, pues cambia mucho. De vivir en una casa con las comodidades o con lo que tú quieres, vas, abres el refri a la hora que quieras, comes lo que quieres a la hora que te da la gana, ves la televisión a la hora que quieras, cuando es tu día de descanso te levantas a la hora que te da la gana. Que bueno, dicho sea de paso, vivir con tu abuelita tampoco fue como, no fue malo, obviamente, pero en ciertos aspectos sí fue un poquito como la militarizada Marlene. Sí, o sea, era estricta, pues. Ella no nos dejaba que nos deschongáramos. Le hacía el Paquita Cabeza. Todo eso. Pero a lo que voy es a esto. Cuando yo llegué al Calvario, la gente pensaba que yo iba a sufrir demasiado. Como esta pobre niña fresa o no sé de qué cara me vieron. Pero yo no, o sea, yo vengo de una casa, una familia con una mamá muy estricta, o sea, no es mucha la diferencia aquí. Entonces, sí, o sea, me gusta estar ahí. Es bien padre porque no tienes tiempo para aburrirte. Siempre, todos los días es una aventurita nueva, o es una experiencia diferente, o simplemente el hecho de estar conviviendo con los alumnos y tan ocurrentes que son de pronto, ya sea dando clase, te salen con cada pregunta o con cada comentario, o de pronto convivir con otros colaboradores y que también tienen sus puntadas, el aprender de otras personas, o sea, no te aburres realmente, no te da tiempo de aburrirte. Y como dijo la pastora, yo desde esa fecha, es mi lema, aquí le va mal al que quiere que le vaya mal. Y el que obra mal, ¿qué le pasa a su tamal? ¿Se le aguada o se le pudre? se le pudre. Yo siempre he dicho se le aguada. No. Pues el aguada lo dejas que se enfríe y otra vez gana, pero podrido. Se solidifica. Sí, podrido ya no te sirve tu tamal. Bueno. Cuiden su tamal, amigos. Pero bueno. Sobre todo si es de mole. Ay, deliciosos tamales de mole. Sí. Wow. Es todo un viajezote, ¿no? O sea, el hecho de a lo mejor no estar tan bien con Dios como que, pues sí, Dios, ahí, cuando se puede. A totalmente toda la vida estar, o sea, de tiempo completo sirviendo a Dios, ¿no? Y tener la convicción de esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ajá. O sea, sí, llegó un punto en que yo dije, o sea, no quiero hacer otra cosa más que esto, el resto de mi vida, servir a Dios.
Yo creo que lo que podemos aprender de esta conversación es como, no sabes, a lo mejor, que Dios te quiere, ¿cómo decirlo? No sabes que puedes hacer ciertas cosas hasta que te pones a hacerlas, ¿no? O sea, es como que, es que yo quiero hacer esto y nada más esto, pero a lo mejor, o sea, si te das un poco de flexibilidad y empiezas a servir en otras áreas, a lo mejor te vas a dar cuenta que Dios te ha dado la capacidad de dar clase, de cantar, de todas estas cosas, ¿no? Que a lo mejor por tu propia iniciativa a lo mejor nunca ibas a querer hacerlo. Y sobre todo que si te limitas tú a tu trasfondo de, no, pues es que yo, no, pues es que vengo de una familia Claro. que hizo esto, que se dividió, que tuvo problemas, que sí, o sea, todos esos, pues Dios, ¿cómo me va a mí a usar? Que soy el gusano de Jacob, o sea, no, Dios puede, por eso dice el apóstol Pablo que él tomó de lo vil y lo menospreciado. Y los viles y menospreciados somos todos. O sea, nadie, si tú te pones a que esto sea por méritos, nadie tiene los méritos suficientes más que Cristo. Así es. Muy bien. Y pues ahora, ¿qué se viene para su vida, su ministerio, su estancia en el Carmen, Nuevo León? Planeo seguir ahí una buena temporada. Dar clases es algo que realmente me apasiona, es algo que realmente amo él. Ya para este punto de mi vida es como que ya lo tengo definido, o sea, es como mi ministerio, se podría decir, es ser maestro. Sé qué es lo que quiero hacer. Estoy en un proceso de preparación, que es algo que también muchas personas saben, pero estoy en un proceso de preparación para ser una mejor maestra. En cuanto a lo académico, sí, o sea, lo profesional. Estoy entrando en ese proceso de preparación profesional para ser ya una maestra con todas las de la ley. Y seguir sirviendo a Dios en lo que Él nos ponga. Con luchas y con issues también. Batallar a lo mejor con el síndrome del impostor un rato más, no lo sé cuánto. Pero al final de cuentas, uno hace un lado eso, uno hace un lado sus traumas, uno hace un lado te quitas el yo, porque a veces también es estar muy ensimismado, y es como, todo eso es basura. Yo voy a seguir a Cristo, voy a servir a Cristo, y en donde Cristo me ponga, ahí es donde le voy a dar. Hay pues no es un plan, ¿no? Sino hay un hobby que yo tengo de pronto que he desarrollado en los últimos años, pero no lo he hecho muy, muy público, aunque muchas personas ya lo han visto a través de mi cuenta de Facebook, y es que me gusta mucho escribir. Ocasionalmente participo en la página del Instituto Ministerial del Calvario con un blog, y publican artículos de blog de mi autoría. Entonces, estuve bien loco eso porque Facebook me invitó a hacer, ¿cómo dice? Mi página, mi perfil es de, no es desarrollador, creador de contenido digital. Ok. Facebook me dio una página de creador de contenido digital. Y yo, ¿cómo? Entonces lo investigué con una amiga, con Gloria precisamente, Gloria López, y saludos hasta Milpalta. Salud. Y Gloria me dijo, sí, aprovéchala. Y dice, es que esa nada más se lo ofrecen a los que ya, o sea, son creadores ya, que siempre, y yo, pero... Sí, agárrala, amiga. Y ya le, pero ¿cómo, Glo? Dice, no, es que mira, o sea, le digo, pero ¿por qué será? Entonces llegamos a la conclusión que es porque regularmente publico cosas de mi autoría, no publico cosas de otras personas, sino cosas mías. Y luego mis publicaciones las comparten otras personas. Aparte que luego lo que publica el Calvario, pues es de mi autoría. Entonces llegamos a la conclusión que puede ser por ese lado. O Mark lo vio. Mark Zuckerberg. Y le fue a redarguir del espíritu. Entonces, pues creo que también por ese lado va a ser un poco empezar a trabajar en ello, en desarrollar eso. Digo, si es una habilidad que Dios me dio, pues hay que ponerla a trabajar y todo lo que contribuya a extender el reino de Dios finalmente. Genial. Pues bueno, yo me quedo con eso, con esta conversación. Es el presente hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nos ayudó. Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Ya me había dicho y ya se me olvidó.
pues no significa hasta aquí nos ayudó Jehová, Sí. significa piedra de apoyo o piedra de ayuda. Oh, wow. ¿Sabías eso? Ventajas de tener una tía A maestra. ver, explíquenos eso antes de irnos. El profeta Samuel fue el que lo dijo. Iban siguiendo a sus enemigos, los filisteos, si no recuerdo, mal no recuerdo. Y hasta ese punto fue donde los hicieron huir. Entonces ellos vieron una piedra y dijeron, hasta esta piedra fue donde nos ayudó el Señor. Entonces por eso dijeron Eben Ezer, o sea, piedra de apoyo. Ok. O piedra de ayuda. Hasta aquí, hasta este punto, esta piedra fue donde nos ayudó el Señor. Ok. Pero pues si lo dices, es como que... Sí, o sea, pero no significa, mucha gente dice, Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ajá. No, eso no significa Eben Ok. Ezer. O sea, pero puede decir como que pues él no es nuestro apoyo y hasta aquí nos ha ayudado, ¿no? Claro, él es la roca que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ujú, Cristo, la roca, el ancla de mi fe. ujú. Qué bonito. Qué bonita forma de terminar esta conversación, tía. Muchas gracias. Hermana Solange. ¿Cómo le dicen? Me dicen de varias maneras, me dicen Maeta, Miss, Cordy, y ya. Pero bueno, para mí es la tía Sol, mi tía Sol. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por haberme Muy invitado. buena charla, la verdad, la disfruté bastante, aprendí cosas que no conocía de usted. Y pues espero que para ustedes también haya sido de bendición y de edificación esta conversación. Si a ti te gusta más escuchar, puedes oír este y otros podcasts de nuestra perfil de Spotify, El Trono de Aslan. Si te gusta vernos aquí como hacemos caras, pues YouTube está La Mesa de Piedra. Y tenemos más de 500, la verdad estoy muy agradecido con el apoyo. Vamos por más, si Dios lo permite. Facebook, La Mesa de Piedra, para que vayas y cheques todos los clips que sacamos de aquí de los mismos podcasts, uno que otro meme y cosas que nos gusta tirarle a la gente. Y pues bueno, eso es todo. En Instagram también estamos, La Mesa de Piedra _ y también subimos cositas para que vayas y nos sigas. En TikTok y bueno, ya, muchas cosas. Tía, ¿Qué rayos? tú No, sabes, basta. tú sabes. Bueno, gracias. Hombre, gracias a ti. Gracias por aceptar la invitación y pues gracias a ti por el aguante y bancar aquí este proyecto. Nos vemos hasta la próxima, ya lo sabes, si Dios nos presta internet.